Hola ingenieros, en este video vamos a desarrollar el problema 6.15 del libro Elementos de electromagnetismo de Matthew Sadiku. Nos pide hallar el potencial y el campo eléctrico en este punto debido a dos conos conductores de extensión infinita que se muestran en la figura 6.28. Entonces acá tenemos los conos, están enfrentados por sus vértices y comparten el eje Z. El cono superior tiene un ángulo de abertura de 30 grados y está a un potencial de 0 voltios, está aterrizado. Y el cono que está en la parte negativa del eje Z tiene un ángulo θ de 120 grados con respecto al eje Z positivo. Y está a un potencial de 100 voltios. Entonces en la figura nomás nos marcan el eje Z, por lo que vamos a tomar que este va a ser el eje X. Por acá estaría el punto X igual a 3. Y por acá tendríamos el punto 3,0 en Y, 4 en Z. De nuevo, este problema lo vamos a resolver a través de la ecuación de Laplace. Entonces tenemos que el laplaciano del potencial es igual a 0. Tenemos que la figura que nos plantean esos dos conos, pues el sistema de coordenadas ideal para solucionarlo es el esférico. Por lo tanto, el laplaciano en coordenadas esféricas está expresado por la siguiente fórmula, donde, bueno, tenemos la derivada del potencial, la segunda derivada del potencial con respecto a r, θ y φ. Vamos a analizar el problema. Entonces, nos dice que son dos conos conductores. Entonces, si suponemos que el cono está cargado con una carga superficial, la intensidad de campo eléctrico pues sería normal a la superficie de ese cono. O sea, esta sería la dirección del campo eléctrico, tomando que esa superficie conductora tuviera una carga superficial. Entonces, acá tenemos que la normal estaría en dirección a sub θ. Por lo tanto, el campo pues va a tener una dirección de θ. Por lo tanto, R y φ para este problema serían constantes. Entonces, no tomamos esta derivada, no tomamos esta, y nos quedaría que el laplaciano sería esta parte del laplaciano igualada a 0. Entonces, acá tendríamos que integrar para hallar el potencial. Entonces, lo primero, pues esta expresión r cuadrado seno de θ que está dividiendo a este lado del igual, pues pasaría a multiplicar al 0 y desaparecería y nos queda esta expresión. Acá pues integramos a ambos lados con respecto a θ. Entonces esta integral cancelaría esa derivada parcial y la antiderivada de 0 pues es una constante que la vamos a llamar a. De nuevo aquí tenemos que integrar a ambos lados. Entonces vamos a despejar esta derivada parcial. El seno de θ que está multiplicando pues pasaría a dividir y nos queda esta expresión, donde el proceso de resolver esta integral está demostrada acá en esta parte. Y bueno, le agregamos el b porque es una integración indefinida. Entonces acá tenemos la expresión del potencial donde tenemos dos incógnitas. La primera constante de integración que llamamos a y la segunda. Entonces ahí vamos a reemplazar las condiciones de cada uno de los conos. Tenemos que el cono que está en la parte positiva del eje Z está aterrizado. Entonces tenemos que el potencial es igual a 0 cuando θ es igual a 30 grados. Entonces reemplazamos estas condiciones. 0 voltios es igual a, y bueno, acá entraríamos a calcular
lo que sería el logaritmo natural de tangente de 15 grados. Entonces nos aseguramos que la calculadora está en modo degree porque estamos trabajando los ángulos en grados. Tenemos que el primer valor es menos 1.317, vamos a redondear a 3 cifras decimales. Ahí tenemos la primera expresión. La segunda va a ser cuando tenemos el cono que está en el eje Z negativo. Entonces ahí tenemos que el potencial son 100 voltios cuando el ángulo θ es igual a 120 grados. Recordando que θ siempre se mide desde el eje Z positivo hacia abajo. Entonces por eso tomamos este ángulo y no este de abertura del cono que está en la parte negativa del eje Z. Reemplazamos esas dos condiciones y calculamos logaritmo natural de tangente de θ de 120 grados entre 2. Y acá tenemos nuestro sistema de ecuaciones simultáneas que pues vamos a ingresar aquí a la calculadora para hallar el valor de A y de B. Entonces tenemos que el valor de A sería 53.59 y el valor de B 70.58. Reemplazamos estos dos valores en esta expresión y el potencial estaría dado por esta ecuación que depende solamente del ángulo θ. Ahora, según en el enunciado, debemos hallar ese potencial en el punto 3,0,4. Como el punto está en coordenadas rectangulares, debemos pasarlo a coordenadas esféricas. Pero si observamos nuestra ecuación del potencial, solo depende del ángulo θ. Entonces, por el momento, hallemos ese valor. Entonces, θ sería igual a arco tangente de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado sobre z. Y el valor de ese ángulo sería 36.87. Entonces, reemplazando este valor en la ecuación, hallamos el potencial en ese punto. Y el valor del potencial pues sería 11.7 voltios. Ahora nos piden hallar el campo eléctrico. Entonces, para hallar el campo eléctrico tenemos que aplicar la operación gradiente a la ecuación del potencial. O sea, a esta expresión que tenemos acá. Y el gradiente para coordenadas esféricas estaría dada por esta expresión. Entonces de acá tenemos que derivar con respecto a R la ecuación del potencial. No está en función de R, entonces esta derivada sería 0. Lo mismo pasa con la derivada parcial con respecto a phi. Entonces, del gradiente nos quedaría esta expresión, la cual pues tenemos que derivar. Entonces, el desarrollo de la derivada está aquí en la parte lateral para que ustedes tomen apuntes de esa derivada. Por lo tanto, el campo eléctrico nos queda menos 1 sobre R multiplicado por el resultado de la derivada, el 53.59 multiplicado por cosecante. Pero esa cosecante por identidad trigonométrica la podríamos expresar como 1 sobre seno. Más, bueno, la derivada de una constante pues sería 0 en dirección a sub θ. Y esta es la expresión del campo eléctrico en función del ángulo θ. Y ahora pues debemos reemplazar el campo eléctrico en el punto dado. De nuevo, estas coordenadas rectangulares, ya habíamos hallado θ. Y bueno, acá tendríamos que hallar R. R sería cada una de las coordenadas al cuadrado, lo cual nos da 5. Y vamos a tener que, reemplazando esos dos valores en esta ecuación, hallaríamos el campo eléctrico en ese punto, el cual nos da un valor de menos 17.86 voltios metro en dirección a sub θ. Con esto terminamos el desarrollo de este problema. Compartan el video, no olviden darle clic al botón me gusta y nos vemos en una próxima clase.